Hermanas y hermanos, el Señor esté con vosotros. Escuchamos ahora el texto del Evangelio de hoy, domingo después de la octava de Navidad, según el rito ambrosiano. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo desde 14 hasta 22. Yo pero se lo leo hasta el final del texto, es decir, el versículo 30. En aquel tiempo, impulsado por el Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y era respetado por todos. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre, entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías, lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Él empezó diciéndole: hoy, en presencia de ustedes, se ha cumplido este pasaje de la Escritura. Todos los probaban y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su boca. Hasta acá el texto litúrgico. Seguimos escuchando hasta el fondo. Y decían: pero, ¿no es este el hijo de José? Él les contestó: seguro que me dirán aquel refrán: médico, sánate a ti mismo. Lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm, hazlo aquí en tu ciudad. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. Ciertamente les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado 3 años y medio, y hubo una gran carestía en todo el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en Sidonia. Muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oírlo, todos en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso entre ellos, se alejó. Palabra del Señor. Como han entendido, me he permitido añadir una parte al texto litúrgico porque creo que la palabra de Dios hay que respetarla, incluso porque un texto se entiende perfectamente solamente en su contexto, solamente en la medida que no se va a cortarlo. A saber por qué. Evidentemente, el liturgista quería enfocar nuestra atención sobre la primera parte. Bueno, pero incluso el sentido de la primera parte se entiende solamente si vamos a leer el texto hasta el final. Prácticamente estamos al comienzo del ministerio público de Jesús. Después de lo sucedido en la época de su nacimiento, Jesús creció en Nazaret como un niño cualquiera. Los evangelios no nos dicen nada de su infancia y juventud. Por eso la cosa más lógica que se pueda pensar es que creció como cada niño judío de su época, trabajando, aprendiendo un trabajo en la arte del carpintero, que era la arte de su papá, y andando al sábado a la sinagoga para aprender el conocimiento de las escrituras y las oraciones. Esa parte evidentemente
lo que en la casa le enseñaban María y José. Llegado a su edad, se supone alrededor de los 30 años, fue donde Juan el Bautista, podría ser que por un tiempo fue discípulo del Bautista, lo que es cierto que a un rato recibió el bautismo por parte de Juan en el río Jordán. Esto lo celebraremos el domingo que viene. Luego se fue un tiempo de 40 días, 40 noches al desierto para hacer qué cosa? Para rezar, para darse un tiempo de retiro, para quedarse corazón a corazón con Dios, para entender qué clase de Mesías tenía que ser, es decir, él mismo tenía que entender bien en la oración las características, el sentido de su propia misión. Ahí fue tentado por el demonio y cuando regresó después de haber ganado en contra del demonio, se fue a Galilea. Evidentemente, por lo que se puede entender en una respuesta que Jesús da a sus compaisanos, primariamente había pasado de Cafarnaum, donde había cumplido unas sanaciones, y luego a Nazaret, precisamente el texto que escuchamos ahora. Un texto, un evento, esto de Nazaret, al cual el evangelista evidentemente da mucho más valor que ni siquiera lo que había pasado en Cafarnaum, que simplemente nos deja que llegue la información, pero no nos habla directamente de esto. Bueno, en Nazaret, en la sencillez de una sinagoga de un pueblo marginal, pero en un contexto de toda manera solemne, porque es el sábado, es la liturgia de la sinagoga. Jesús se encuentra entre los suyos, como era costumbre, un varón a turno se levantaba para leer un texto de la Escritura. Generalmente si había un huésped, digamos, importante, se le daba este honor. Bueno, evidentemente consideran a Jesús que ha vuelto a visitarle, tal vez sabían ya algo y de toda manera, como entendemos de la respuesta de Jesús, ya se habían enterado de las señales que Jesús había cumplido en Cafarnaum, esperaban ver lo mismo. Por esa razón le entregan a él el rótulo del profeta Isaías. Abriéndolo, Jesús lee el texto en el cual el profeta se refiere a la misión del Mesías, en griego Cristo, lo que este Mesías tendrá que realizar empujado por el Espíritu. Y son 5 las acciones. Primariamente dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, Cristo, para que dé la buena noticia a los pobres. Cuidado que no dice una buena noticia, sino que la buena noticia. En griego sabemos perfectamente que buena noticia se dice el Evangelio. Así que tenemos que entender que Jesús se autopresenta en este discurso que justamente los biblistas consideran el manifiesto programático de Jesús, es decir, el discurso de autopresentación de sí mismo y de lo que tendrá que cumplir de su propia misión. Dice que ha venido para dar la buena noticia, anunciar el Evangelio a los pobres. Siguiendo en la lectura del Evangelio, descubriremos que este Evangelio lo anunciará también a los ricos. Pero cuidado que esto no puede hacernos pensar que ha venido para anunciar la buena noticia los unos a los otros, o por lo menos que no haya un derecho de precedencia. Jesús, si vamos a tomar a pie de letra lo que dice, es que he venido para anunciar la buena noticia a los pobres, punto. ¿Esto qué significa? Significa que, primero, esta noticia que es por todo el mundo, suena y suenará buena
solamente por los pobres. Es una noticia de salvación también por los ricos, pero a sus oídos sonará mucho menos buena. ¿Por qué? Porque le pide una conversión radical. Recordamos el joven rico que se irá triste. Para él no fue una buena noticia. Pensamos a Zaqueo, a todos los ricos que encontrándose con Jesús y toda la gente enterada, los letrados, los fariseos, toda esta gente que era rica, que encontrando esta noticia, que sí es una noticia de salvación, pero le pide de despojarse de riqueza material o espiritual, moral, social. Bueno, para ellos no será una buena noticia. Y segundo, porque, como comentará el santo obispo mártir de San Salvador, Monseñor Romero, la Iglesia tiene también una buena noticia para los ricos, que se conviertan al pobre, para compartir con él un día los bienes del reino de los cielos. Es decir, que el Mesías viene, le entrega esta buena noticia a los pobres, y quien quiera recibirla tiene que ir donde los pobres para recibirla por parte de ellos. Los pobres que se convierten en el sacramento de Cristo. Segundo, dice que también me ha enviado, el pasivo siempre se refiere por medio del Espíritu a Dios, a anunciar la libertad a los cautivos. En este caso, a la luz del Antiguo Testamento, los cautivos son primariamente los que se habían endeudado y por eso estaban en la cárcel. Como ya en el Antiguo Testamento, con ocasión del año sabático y después del año del jubileo, Dios proclama una liberación. No olvidamos que incluso en la oración del Padre Nuestro, la palabra perdona nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Claro, puede ser entendida, hay que entenderla también en un sentido espiritual, pero esto no puede ser exclusivo. No son palabras que Jesús utiliza a caso. Pensamos al problema enorme de la deuda externa de los países más empobrecidos en el mundo en este momento. Cuánta gente está migrando, tiene que escapar de su propia nación, los migrantes económicos. Cuántos niños siguen muriendo en muchas partes del mundo a causa de la deuda externa. Bueno, Jesús dice que Él ha venido para liberar a los cautivos, significa liberar del peso de esta deuda externa. Claro que los países que son creditores no pueden, si quieren recibir al Señor Jesús, autoproclamarse cristiano, no considerar esta exigencia radical por parte de Jesús. Para devolver la vista a los ciegos, en este caso los ciegos se convierten en una categoría no solamente de quien le falta la vista, sino simbólica de todos los enfermos, pero también de los que no logran ver la cosa con los ojos mismos de Dios, con los ojos de la fe. También para poner en libertad a los oprimidos. Cuánta gente vive oprimida en el mundo, oprimida por razones sociales, económicas, por convenciones sociales, pero también por prejuicio religioso. Los que siempre se consideran justos, dignos en frente a Dios por su posición moral, que al final son los que se encuentran en la condición moral peor, porque no hay pecado mayor, impureza mayor, que es la presunción de considerarse justo en frente a Dios y por eso juzgar y despreciar a los demás que se encuentran en condiciones morales comprometidas por una razón o por la otra. Recordamos el fariseo y el recaudador de impuestos que se presentan al templo, la famosa parábola de Jesús. Cuánta gente hasta el día de hoy se siente oprimida dentro de nuestra comunidad por el prejuicio de los demás. Bueno, Jesús dice que ha venido para poner en libertad a esta gente. Cuidado a quien juzga, quien oprime con el prejuicio a los demás. Y, en fin, para proclamar el año de gracia del Señor, no un año.
El año de gracia del Señor es precisamente el año del jubileo, que primariamente hubiera tenido que ser cada 7 años, el año sabático. Luego, como a los ricos y a los poderosos no les gustaba, porque en este año había que condonar la deuda, había que librar a los esclavos, sobre todo había que repartir en partes iguales la tierra, cosa que evidentemente a los tierratenientes no les gustaba. Entonces habían pasado desde 7 hasta 50 años, el año del jubileo. Bueno, Jesús ahora dice que ha venido para proclamar ni cada 7, ni cada 50, sino el año de gracia, un año definitivo. Lo que va a empezar con él, la nueva y eterna alianza, exige una radicalidad total. Este año tiene que ser una forma permanente de vivir. Claro, una exigencia muy radical que se explica solamente basada en la fe en un Dios creador. ¿Cómo se puede exigir tanto? Porque el único dueño de los recursos de la creación es Dios. ¿Por qué? Porque es el creador. Nosotros lo llamamos Señor, significa dueño, propietario. Precisamente porque Él ha creado todo, es el único dueño y tiene el derecho de decidir quién pueda disfrutar y cómo van repartidos. Él ha decidido que hay que repartirlo en partes iguales entre todos sus hijos. El texto sigue, evidentemente no podemos comentarlo todo en este momento. Le invito a escuchar tal vez la homilía de este día que siempre vamos transmitiendo en la misa en canal Facebook y YouTube de la parroquia. Solamente noto el final. Al final tomaron muy mal la cosa, a diferencia de la impresión que se podría tener en el caso que realmente, como en la lectura litúrgica, la lectura terminara al versículo 22, bueno, donde dice que parece que todo va en gloria, al final, al contrario, sus propios compaisanos trataron de retenerlo y echarlo por el barranco, lo echaron afuera de la ciudad para tirarlo del barranco. Esto significa que el evangelista desde el comienzo nos pone en claro que con Jesús no se puede discutir. Encontrándolo de las dos una, o nosotros también, como los nazaretanos, lo echamos de nuestra vida, o al contrario, nos convertimos en discípulos suyos. El Señor esté con vosotros. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y sintiéndose nosotros también parte de esta pequeña asamblea de Nazaret que hoy escucha al Señor Jesús con su presentación, pidiéndole el don del Espíritu para decidir libremente, pero conscientemente, si echarlo de nuestra vida o al contrario, convertirnos realmente en discípulos suyos, evidentemente le aconsejo y deseo esta segunda opción. Seguimos viviendo en paz.